Año nuevo, vida nueva. Tenemos la oportunidad de volver a empezar. Como un nuevo cuaderno que vamos a comenzar a escribir una nueva historia en el 2026. Como la misma Biblia lo dice, hermanas y hermanos, en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y aquí que todas las cosas viejas han pasado. Vamos a la Biblia. Efesios capítulo 4, versículo 17 al 24, la nueva vida en Cristo, dice ahí el encabezado. Y quiero recordarle, yo sé que la mayoría de nosotros sabemos estas verdades, porque estas son doctrinas acerca del nuevo nacimiento, la vida espiritual, pero a veces se nos olvida con tanto afán en esta tierra de esa nueva vida que Cristo nos ha dado, una vida que Él la llama una vida en abundancia. En Juan 10:10 Él dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido, dice Jesús, para que tengáis vida y la tengas en abundancia. Así dice el Señor, todos juntos a una voz. Efesios capítulo 4, versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestras mentes, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Padre amado, gracias, Señor. Gracias por este gran privilegio que me has dado esta noche de poder, Señor, compartir el evangelio, tu palabra, con tu amada iglesia que has comprado a precio de sangre, Jesús. Te pido misericordia y gracia para hacer esta labor, y te ruego también, Señor, que prepares nuestro corazón, nuestra mente para recibir tu palabra, que podamos ser edificados, Señor, y que podamos, Padre amado, aplicar lo que tú nos vas a enseñar a nuestra vida, para sacarle provecho, Señor, a estos 12 meses, estos 365 días que vamos a tener en este nuevo año. Que podamos, Señor, tomar buenas decisiones y glorificarte en todo. Todo te lo pido en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén. Y amén. Puede tomar su lugar, amados hermanos y hermanas. Año nuevo, vida nueva. Estamos estrenando año. Y yo sé que cuando estrenamos ropa o estrenamos zapatos, el cuerpo lo siente. Usted con nuevos zapatos se siente cómodo, se siente diferente.
Entonces, todo lo nuevo, hermanas y hermanos, agrada y uno se siente bien. Bueno, un nuevo año también tenemos una nueva oportunidad para crecer en gracia, para crecer en santidad, para servir al Señor, para disfrutar a nuestro Dios, amados hermanos y hermanas. Dios es un Dios sabio que estableció día, semana, mes, año, para que nosotros podamos tener todo el tiempo oportunidades. La Biblia dice en Lamentaciones capítulo 3, versículo 22, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Y luego dice el versículo 23, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Dice que son nuevas cada mañana. Todos los días estrenamos misericordias, hermanas y hermanos. Todos los días, imagínense. Todos los días el Señor nos está compartiendo su misericordia, su amor, su bondad, su fidelidad. Volviendo a la carta a los Efesios, es una maravillosa carta escrita por el apóstol Pablo. Y esta carta, hermanas y hermanos, al igual que la carta a los Romanos, se compone en dos partes. Del capítulo 1 al capítulo 3, el apóstol Pablo comparte los indicativos. Explica acerca de cómo Dios soberanamente ha tenido a bien escoger a un pueblo, bendecir a un pueblo con bendiciones celestiales, dice en el capítulo 1, versículo 3 en adelante. Usted lo puede ver ahí, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Esos son indicativos. El apóstol Pablo nos está diciendo, hermanas y hermanos, que Dios soberanamente tuvo a bien escogernos. Dice ahí que nos predestinó. Eso quiere decir que nos preordenó para que en el tiempo señalado nosotros respondiéramos al llamado eficaz. Hay un llamado eficaz que cuando Dios habla a los escogidos no hay quien se resista. Todos nosotros cedemos, por más duros que hayamos sido, por más rebeldes que hayamos sido, por más incrédulo. Si fuimos escogidos, hermanas y hermanos, desde antes de la fundación del mundo, vamos a responder. Y podemos dar testimonio esta noche. Yo doy testimonio que respondí a ese llamado que el Señor me hizo allá por el 2001 en Nueva York. 2001. Usted comienza a sumar todo desde el 2001 al 2026. Usted dice, ya lleva varios años el hermano. Pero respondí cuando en otro tiempo había resistido, había peleado en mi rebeldía, en mi pecado. Pero llegó el momento que el Señor, como Jeremías lo dijo, me venciste, me sedujiste y fuiste más fuerte que yo. Entonces el Señor nos ha vencido a todos nosotros, la resistencia. Pues nosotros, como el Esteban se lo dijo a los judíos, ustedes incircuncisos de corazón, que resisten siempre al Espíritu, como nuestros padres lo hicieron en el desierto. Esa es nuestra resistencia, estamos siempre oponiéndonos al Señor. Pero llega el momento, hermanas y hermanos, que el Espíritu Santo derriba todo eso y da la nueva vida, nos convence de pecado y nos lleva a la cruz y nos quebrantamos y miramos el amor de Dios derramándose, manifestándose en la obra de Jesús. En la resurrección de Cristo podemos ver la garantía de nuestra salvación eterna.
Y luego el Espíritu Santo sigue trabajando en nosotros, transformándonos, enseñándonos a Cristo, la humildad, su santidad, su obediencia, y está transformándonos a la semejanza de Cristo. Y aquí estamos. Entonces podemos dar testimonio que sí, el Señor soberanamente nos escogió para que nosotros fuéramos adoptados en Cristo Jesús. Y ahora, como dice Romanos 8, el mismo Espíritu da testimonio de que somos hijos de Dios. Y dice que dentro de nosotros clama, Abba, Padre. Abba, Padre, el Espíritu Santo en nosotros. Así que esta carta, hermanas y hermanos, la carta a los Efesios fue escrita ya alrededor del 61 después de Cristo. El apóstol Pablo estaba en la cárcel y desde allá escribió a estos hermanos para seguir recordando estas verdades tan hermosas como lo es la elección incondicional. Y luego habla de la gracia en el capítulo 2. Dice, y Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero luego dice el versículo 4 de Efesios 2, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo estar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, no por obras. Esto es hermoso, hermanas y hermanos, estos son los indicativos. Nos está diciendo cómo es que el Señor nos ha salvado, cómo el Señor nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y cómo el Señor también nos ha adoptado y nos ha dado una nueva vida. Ahora, del capítulo 4 en adelante, habla de lo que son los imperativos, los deberes cristianos. Después que nosotros hemos escuchado el Evangelio, la buena noticia, que Dios tiene planes para con nosotros, de redención, de reconciliación, que el Espíritu Santo mora en nosotros. Ahora vamos a responder en obediencia, en sumisión. Y la obediencia, hermanas y hermanos, del cristiano a Dios no es una carga. Nuestra obediencia a nuestro Dios, al entender y al saber lo que Él ha hecho por medio de Cristo para salvarnos, debe de ser un acto de deleite, debe ser un deleite para nosotros. Obedecer a Dios debe de ser un privilegio, un honor. Un honor. Por ejemplo, esta noche le hemos obedecido a nuestro Dios, que Él nos ha ordenado que no dejemos de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Hemos llegado. Pero esto de llegar al templo, hermanas, hermanos, debe de ser para nosotros un privilegio de poder reunirnos para alabar el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Nuestro cuerpo se cansa y nuestras emociones también no responden. Pero como esto no se trata de emociones, sino que se trata de convicción, de firmeza, de fe, de confianza, entonces no necesitamos sentir. Es estar firme, que hemos creído, que dependemos de Jesús, que lo necesitamos y le debemos todo a Él, le debemos el perdón de nuestros pecados, le debemos la nueva vida, le debemos el ser preservados, le debemos todo, la vida física, la vida espiritual, le debemos absolutamente todo a Jesús. Y eso debe de motivarnos a nosotros, congregarnos, servirle, obedecerle, amarlo, disfrutarlo. La nueva vida, hermanas y hermanos, estamos en un nuevo año y si no le fue muy bien en el año pasado, usted tiene una nueva oportunidad.
Si el 2025, hermanas y hermanos, no logró usted llegar a donde se propuso en enero, porque todos los años hay muchas personas que hacen una lista, resoluciones, y ahí ponemos, vea, voy a bajar de peso, voy a comer saludable, voy a trabajar más, voy a ahorrar, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y usted hace un montón de cosas. No hay nada de malo en planificar. Es bueno tener un plan, porque usted de esa forma se guía, va siendo guiado, va recordándose. No va hacia el al azar, sino que tiene un plan para el año. Usted dice, bueno, este año me propongo esto y lo otro. Este año, si usted se le olvidó y no puso nada en la parte espiritual, pueda que no le vaya muy bien en todo lo demás. Porque primero, hermanas y hermanos, tenemos que poner, número uno, la parte espiritual, para que funcione todo lo demás en la nueva vida. El mundano no, el mundano pone a Dios ahí como el bombero, ¿verdad? De emergencia, lo va a poner quizás ahí por el número 8, pero número 1, él va con todo, con sus metas, con su educación, con sus logros materiales, etcétera. Sin embargo, el cristiano debe de asegurarse de poner en primer lugar, Dios debe de estar ahí. Él debe de ser número 1, prioridad. Deberíamos de poner en nuestra primera resolución, 2026, mi Señor será número 1. Me propongo este año, con la ayuda del Señor, obedecerle en todo. Voy a luchar por obedecerle. Voy a ir a su casa a escuchar su palabra. De esa forma le voy a demostrar que lo amo, que su amor en Cristo que fue derramado en la cruz no ha sido en vano. Voy a ir. Voy a procurar estar ahí todo el tiempo. Esa es una buena resolución, hermana y hermano. Leer la Biblia. Este año voy a leer la Biblia porque nunca la he leído. Excelente resolución. Voy a leer la escritura desde Génesis al Apocalipsis. Aunque no tenga que leer otra cosa más, algún otro libro, pero voy a leer la Biblia. Bueno, se puede. Usted dirá, pastor, eso quién sabe, eso es difícil. Bueno, mi hijo Tony la leyó ya una vez. Imagínense, tiene 11 años. Y si un niño con la ayuda de mamá puede leer la Biblia, un niño, ¿cómo no la va a poder leer usted, adulto? Claro que sí. La gran pregunta es, ¿cuántas veces ha leído la Biblia usted desde que es cristiano, hermanas y hermanos? ¿Cuántas veces? Usted sabe, Dios sabe, si nunca la ha leído, su conciencia le está golpeando. Pero yo necesito leer la Biblia. Tenga esa experiencia, es de gratis, no tiene que pagar absolutamente nada. No tiene que pagar traducción, la tiene en español. Léala, por favor. Yo lo reto este 2026 a que usted, si hay una resolución que debe de escribir, leer mi Biblia todos los días. Voy a leerla. Hay programas, vaya a Google y busque a leer la Biblia en un año, ahí le va a dar una lista. Si no, vaya a la Biblia y ahí la Biblia trae como un calendario en la parte de atrás de una forma sistemática y ahí están los capítulos, los libros que usted va a ir leyendo cada día. Y ahí va. Sí, hermana, sí se puede, hermano. Y van a haber grandes beneficios. Al final, allá por diciembre, usted va a decir, recuerdo que un 9 de enero el pastor estaba recordando y estaba diciendo lo importante que es leer la Biblia. Y tenía razón, mi vida fue transformada. Cuando vinieron los problemas, yo estaba como un roble, como una palmera. Había echado raíces profundas en la palabra, mi confianza creció. Y estoy de pie gracias al Señor porque su palabra me sostuvo. Hermanas y hermanos, también podemos poner como resolución la oración, intimidar con Dios. Voy a orar más cuando vaya en mi automóvil. Aquí había un hermano que me decía que él oraba siempre que se levantaba en la noche a hacer pipí, decía él, vea. Cuando voy al baño, pastor, yo voy a hacer y luego cuando vuelvo del baño yo vengo orando por usted.
Mire, hermano, cuando ese hermano se murió, una tristeza me invadió. Porque él tenía una actitud tremenda. Él decía: es más fácil, hermano pastor, que usted falte a la iglesia un domingo y no yo. Y ese hermano dejó huellas. Cuando yo no le contestaba el teléfono el sábado en la mañana, él comenzaba desde las 9 de la mañana. Ya, pastor, ¿está listo para mañana? Domingo temprano. Yo estaré a las 5 de la mañana. A las 6 yo ya estoy listo ahí en la puerta, pastor. No lo voy a hacer esperar, pero por favor no me vaya a fallar. Y cuando yo salí, hermanos, a él desde el viernes, hermano Edgar, pastor Luis, ¿quién va a venir por mí? ¿Quién va a venir? Y venía aquí y miraba, bueno, decía él, y confrontaba a los hermanos. ¿Qué les pasa? Decía, cuando el pastor sale, ¿y ustedes qué les pasa? Esto debe de seguir. Yo sé que la mayoría de ustedes lo conocieron, nuestro hermano Fernando Morán, un soldado. Y a mí me impactó, porque con todas sus dolencias, él andaba un frasco de pastillas que se tomó como 12 pastillas de un solo. Pero qué hombre es. Todavía cuando lo recuerdo por las noches me se salen las lágrimas. Cuando él murió, yo decía: Señor, ¿y ahora quién va a orar por mí? Yo necesito ese soldado. Yo necesito esa clase de hombres a mi lado, porque yo dependo de la oración de la iglesia. Yo necesito que alguien esté orando por mí. Y siempre lo recuerdo, porque fue un hombre que desde que llegó a la iglesia, hermanas y hermanos, perseverancia. Él estaba ahí. Quería servir con un bordón. Usted lo iba a encontrar ahí para el aniversario de la iglesia, sentado ahí afuera. Ahí estaba él. Cuando íbamos a la playa a bautizar, allá estaba. Cuando íbamos al parque, allá estaba el hermano. Temprano me decía: pastor, pase por mí, no mande a nadie, vaya usted por mí. Yo quiero estar seguro que voy a llegar al grupo. De tal manera, hermanas y hermanos, que un día este hombre me dijo: quiero que me predique a mí una serie. ¿Y qué serie quiere, hermano? Predícame acerca de la fe indestructible los sábados, solo a mí. Y yo voy a ir. Y lo tuve que hacer. Los sábados a las 9 de la mañana aquí estábamos. Y el hermano Edgar me acompañó. Y lo transmitimos, creo. Pero el hermano ahí estaba sentado y yo lo hice por él. Imagínense, hermanos, lo que este hombre deseaba. Él ya se coronó. Él ya se nos adelantó. Pero dejó ese recuerdo. Con todas sus dolencias, Él nos dejó de cómo luce una nueva vida en Cristo Jesús, una vida dependiente de Dios. Vamos a la Biblia y aquí vamos a ir aterrizando con la ayuda de nuestro Dios. Vamos a ver algunas marcas de la nueva vida. Capítulo 4, versículo 1. Yo, pues, preso en el Señor. Oiga bien, ¿dónde estaba este hombre? Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Hay una vocación. El apóstol Pablo, el cristianismo lo vio él y lo dejó como una vocación, no una decisión de nosotros, una vocación. Ya es algo, hermanos, que traemos. Que eso quiere decir que nos debe de gustar, debemos de disfrutarlo. Por ejemplo, esas personas que les gusta enseñar, los maestros. Usted ve cómo tienen tanta paciencia con los niños. Pero hay maestros metidos que se van porque el salario o porque no tienen otra cosa. Esos son aburridos, amargados. Esos no tienen la sensibilidad para tratar con los niños. En los hospitales encontramos a los doctores, doctoras, enfermeros, enfermeras que tienen la vocación, son bien amables y son pacientes. Pero tenemos también ahí otros que han sido metidos, que son así, bien enojados. Que usted está llorando con un dolor y usted clamando: por favor, tráigame una pastilla, y se hacen como que no pasa nada. Pero hay algunas enfermeras que corren a cada momento, necesita agua, quiere que lo lleve al baño, mire, necesita ayuda, bien amable. Y uno dice: esta persona tiene la vocación porque le gusta esto.
Bueno, el apóstol Pablo dice, hermanas y hermanos, que nosotros también es una vocación la que hemos recibido al ser cristianos. Entonces Él espera que nos guste esta nueva vida que nos ha dado el Señor, que la disfrutemos y que es natural, debe de brotar en nosotros el agradecimiento, el deseo de estar con el Señor, porque somos sus hijos e hijas. No debe de ser algo a la fuerza, no se nos debe de rogar, ay hermano, vamos a la iglesia, ay no, hoy no quiero, hoy no puedo, hoy no estoy de... No es así, dice el apóstol Pablo. Él estaba en la cárcel, dice, yo pues preso en el Señor, os ruego, dice, todavía nos dice, os ruego pues, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, con humildad. Eso quiere decir teniendo como superior a los demás. Jesús lo modeló. Jesús dijo que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús nos dejó un ejemplo, hermanas y hermanos, de humildad que nadie lo puede superar. Usted lo ve a Jesús donde nació, en un pesebre, juntamente con los animales, pero eso no lo cargó a Jesús. El hecho de que su Padre, nuestro Padre Celestial, haya escogido una familia humilde donde Él nacer y haya nacido con los animales, eso no marcó a Jesús. Eso. Él siguió proclamando el Evangelio, vivió para la gloria de nuestro Dios, en obediencia. Y usted lo ve a Jesús, que ahora es el más famoso, es el más rico y es el Rey de Reyes, Señor de Señores, es el que lo gobierna todo. Es del que más música se hace. Es incomparable, es único. Entonces Él dice en Mateo 11, si usted quiere ir, vaya conmigo a Mateo 11, versículo 29, 28, por ahí está ese texto, una invitación que Jesús nos hace. Y qué bueno, hermanas y hermanos, nuevo año, año nuevo, vida nueva. Vaya conmigo a Mateo. Aquí hay un principio maravilloso acerca de que Jesús nos llama a aprender de Él. Hay que aprender, hermanas y hermanos, nunca dejemos de aprender del más grande, Jesús. Dice el versículo 29, llevad mi yugo sobre vosotros. Esto quiere decir compromiso. Llevad mi yugo sobre vosotros. Compromiso, hermanas y hermanos. Si hay algo que necesitamos el 2026 es compromiso con Él, con Jesús. No es compromiso con el pastor, no es compromiso con los diáconos, no es compromiso con los hermanos, no es compromiso con la iglesia, sino con Jesús. Dice aquí, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, dice Jesús, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Qué invitación más maravillosa. Ahora usted entiende por qué el apóstol Pablo está haciendo la misma invitación en Efesios 4, porque el apóstol Pablo siguió esa línea y él lo estaba viviendo en la cárcel. Él no está quejándose. Él está diciendo, bueno, soportemos estas aflicciones. Yo estoy preso, pero el evangelio no está preso. Yo sigo escribiéndoles desde aquí, desde esta prisión. Y eran prisiones sucias, terribles. Y él dice, con toda humildad y mansedumbre. ¿Recuerda lo que acabamos de leer en Mateo? Yo soy manso y humilde de corazón, dice Jesús. Así que el humilde puede soportar humillaciones, críticas, calumnias, cualquier cosa. Porque no está fijándose en su protagonismo, no está buscando gloria, no está con hambre de fama, no. Él está orientado viendo a Jesús, siguiendo los pasos de Cristo.
Dice el versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Vuelve de vuelta la palabra que él usa, vocación. Y aquí se convierte en doctrina, en ley. Esto quiere decir que debemos de creerlo y debemos de practicarlo de esa forma. Él dice, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero versículo 7 dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Ahora el don, carisma, el regalo, la gracia, gracia salvadora, donde ese favor inmerecido llega a usted, donde usted puede creer, donde usted se humilla. El Señor le facilita la humildad para que usted pueda despojarse de todo orgullo, de toda vanagloria terrenal. Pero esta gracia, hermanas y hermanos, también es dada para capacitarnos. Esta gracia está allí y nosotros debemos de usarla, ese favor de nuestro Dios, el poder de su gracia. Ahora damos un saltito al versículo 17, dice, esto pues digo y requiero en el Señor. Él se respalda en el Señor, en el Curios, en Jesús. Que ya no andéis como los otros gentiles. Gentiles quiere decir que no son judíos, que son personas no judías de una forma cultural, sino que son como nosotros. Que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Fíjese, año nuevo, vida nueva. Los gentiles, los paganos, los incrédulos, ellos puras vanidades. Algunos, ¿verdad?, que creen en esas cosas, que preparan maletas el 31 de diciembre y andan por la casa, ¿verdad?, llevando la maleta, diciendo que tienen ganas de viajar por todo el mundo, de salir. ¡Qué locura!, ¿no? Otros que se ponen cierto color de vestimenta, otros que comen uvas verdes, rojas, yo no sé, ¿verdad?, pero cada quien, uno escucha tanta cosa y uno se queda, ¿verdad?, caramba, cuánta cosa que el ser humano se inventa. Ahora nosotros, hermanas y hermanos, en la nueva vida, ya no podemos nosotros estar con esa vanidad como están los gentiles sin esperanza, porque entonces refleja nuestra ignorancia de la nueva vida. Si nosotros seguimos haciendo lo que hace el incrédulo, eso quiere decir que no sabemos la Biblia. Y el apóstol Pablo nos está diciendo aquí, teniendo el entendimiento entenebrecido, lo tienen lleno de oscuridad, dice aquí el versículo 18 de Efesios 4, que nosotros ya no andemos como ellos andan, con ese entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Ahora entiende usted por qué estas personas, en lugar de orar, pues comienzan, vea, a declarar un montón de cosas este año. No sé cómo lo hizo usted. Yo y mi esposa, ¿verdad?, nos abrazamos ahí y le dimos gracias a Dios, gracias Señor por un nuevo año. Y luego abracé a mis hijos y bendije a mi hijo Tony, a Lucas, le dije, que el Señor te bendiga y que este año sea un año de mucho provecho, que puedan crecer y que la gracia de Dios sea sobre ustedes. Y ya, pues después, vea, comimos y ya nos fuimos a dormir tranquilos. Mientras que todos, vea, allá afuera, algunos tomando y otros llegaron hasta otro día a la casa, y otros chocaron el automóvil porque iban, y otros terminaron en la cárcel porque el policía los detuvo, todos borrachos. Pero nosotros los cristianos tranquilitos en casa, relajados, otro día, ¿verdad?, seguimos comiendo tamalitos el 1 de enero, tomando chocolate caliente. ¿Acaso no es buena esa vida, hermano? A mí me gusta, qué hermoso esto. Y yo a veces me recuerdo, ¿verdad?, cuando no era cristiano,
¿cómo amanecía cuando no era cristiano? No, hombre, todo desnochado y un montón de cosas. Pensando a ver por dónde fue que llegué a la casa, perdido en la noche. Pero esta es la nueva vida, una vida mejor. Es la vida que Cristo da. ¿Cuánto lo creemos? Bueno, tenemos un nuevo año, hermanas. Vivamos esta vida. Disfrútela. Usted dirá, pastor, pero cuesta a uno estar perseverando. Mire, no cuesta nada, hermano, solamente hágalo. Es como que alguien diga, pastor, pero es que cuesta trabajar, a nadie le gusta trabajar. Pero usted sabe que tiene que trabajar y necesita trabajar. Y al que le gusta su trabajo, ¿verdad que no lo siente? Hasta falta le hace. Si a usted le gusta su trabajo, usted quiere. Usted el lunes el cuerpo ya está acostumbrado. Si dice, no, es que me gusta ahí. Pero si no le gusta ese trabajo, le aburre. Bueno, el cristianismo, la nueva vida, debe de gustarnos de tal manera que no se dice, es que me gusta esta vida. Ya no tomo, ya no fumo. Y ya no me preocupo por las cosas terrenales. Yo trabajo, pago mis cuentas y como. Y qué bueno. Y tengo todavía vida eterna. Tengo salvación en Cristo. ¿Qué más puedo pedir? Claro que pues tengo problemas como cualquier otro. Pero es normal los problemas, pues estamos en un mundo que está lleno de problemas. Pero tengo ventaja, tengo al Señor, puedo orar, puedo desahogarme, tengo una gran familia de cristianos, voy a la iglesia, los saludo, me bendicen y si cuento con ellos y los puedo convocar, puedo llamar a mis hermanos y decirles, acercarme hermano, ore por mí. Como nuestro hermano, ¿verdad? Carlos, está diciendo, pastor, ore por mi familia. Estábamos orando para que el Señor, ¿verdad?, nos ayude en cada situación. Esos son beneficios que tenemos en la familia. Y eso, hermano, cualquiera puede decir, pero ¿cuánto pastor necesita? Oh, hermano, la oración del justo puede mucho. Usted no tenga miedo, no tenga pena en pedir la oración, pídala. ¿Por qué estoy aquí todavía? Este mes yo estoy cumpliendo 20 años que Dios me hizo el llamado a servir. Y yo empecé a servir el 2006, en enero. Primer jueves comencé esto que estoy haciendo hoy. 2 décadas. Y tengo mucho que agradecerle a Dios, la oración de los hermanos. Hay muchos hermanos que oran por mí, no solamente de esta iglesia, sino en Nueva York, en El Salvador. Las personas me dicen, pastor, en Nicaragua, este hermano Cuella, pastor, desde aquí oramos para que Dios le dé esa gracia y nos siga predicando, pastor, y nunca vaya a cambiar el evangelio que le ha dado el Señor, la escritura, sí, la verdad que es la que necesitamos. Y yo digo, amén, hermano, amén. Mire, desde Nicaragua llega la bendición, la oración. Colombia. Y eso me fortalece. ¿Cómo no me va a gustar esa nueva vida? Y aquí lo dice el apóstol Pablo. Así que estamos en un nuevo año, hermanas y hermanos. Deleitémonos y disfrutemos esta vida que tenemos. Dice, versículo 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Ese es el modelo a seguir. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Él es la musa. Si usted no ha oído a Jesús y si usted no ha aprendido de él, nosotros debemos de aprender todo de Jesús. Cómo se ama a Dios, cómo se obedece a Dios, cómo se glorifica a Dios, cómo se disfruta a Dios, cómo se puede servir al hermano, con qué propósito, como lo hizo Jesús, cómo se sufre en el evangelio por el evangelio. Tenemos que ver a Jesús. Cómo permanecer en el Señor, tenemos que ver a Jesús. Cómo hacerle frente a las dificultades, tenemos que ver a Jesús. Tenemos que aprender de Jesús, porque Él es, hermanas y hermanos, la figura o el modelo número 1. No hay nada. Pablo sufrió, Esteban sufrió, Pedro sufrió y todos los hombres sufrieron, pero nadie va a poder superar a Cristo Jesús. Él es el número 1 en todo y Él es nuestro modelo a seguir este año 2026. ¿Lo creemos? Año nuevo, vida nueva. Oramos. Padre, gracias te damos, Señor. El predicador ha terminado su mensaje. Ahora, Dios manda a todo ser humano en todo lugar que se arrepienta de sus pecados, deje el impío su camino
y el hombre mentiroso sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el cual será amplio en perdonar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén.